Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le competen al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Una cara nueva tiene el Instituto Chipre, institución emblemática en Manizales que recibió una inversión millonaria. El Instituto Chipre necesitaba una inversión en infraestructura, porque hacía muchos años no se intervenía la planta física. Se destinó el presupuesto, se ejecutó y se puso a disposición de la comunidad. Bueno, fue alrededor de 1.300 millones y duró 6 meses. Consistió en el cambio total de unidades sanitarias, cambio total de luminarias, infraestructura pues eléctrica, aula máxima total, pisos, tablado, algunos pisos también de la institución. Y es que quienes han pasado por la institución desde hace muchos años reconocen el cambio que ha tenido el colegio con esta intervención. Pues el colegio cuando yo llegué estaba, pues no mal, pero no estaba en unas condiciones completamente bien. Habían algunas paredes que estaban llenas de musgo, las mesas estaban completamente rayadas, las sillas, por ejemplo el aula máxima eran unas baldosas viejas y desgastadas y la tarima estaba que se caía. No podía dar un salto ahí, podía caerse. Ahora, y también la infraestructura ha mejorado, los baños están mucho más bonitos y sí, se nota cambio. Estos mejores espacios se traducen en bienestar para los estudiantes. Bueno, anteriormente el colegio estaba en muy malas condiciones. Eso sin duda alguna afectaba al aprendizaje, estoy seguro de eso. Ya ahora son ambientes más agradables, más amenos para nosotros. Los estudiantes estamos ahora totalmente comprometidos a cuidar hasta el último detalle que nos han dado. Debemos cuidar las paredes, todo. Un cambio importante para la institución emblema de Manizales y que muestra su mejor cara para seguir formando a cientos de jóvenes que año tras año pasan por la institución. Sobre derechos humanos, sobre el plantón que se le hizo a la Secretaría de Educación, nos habla Héctor Fabio Rubio, vicepresidente de Educal. Varios elementos para hablar en el día de hoy, sobre todo importantes para el magisterio del departamento de Caldas y el municipio de Manizales. Primero que todo decir lo correspondiente al departamento de Caldas y una cosa muy importante. Hay que decir que nosotros, a la fecha, al mes de mayo, solo hemos tenido una reunión con la Secretaría de Educación del departamento de Caldas. Precisamente no nos ha atendido el secretario de Educación por diversas obligaciones, según pues, nos ha manifestado la Secretaría de Educación. Pero debemos reiterar que en esa reunión llevada a cabo el 10 de abril se llegaron a unos acuerdos, varios entre ellos lo que tiene que ver con el pago del retroactivo, el pago del incremento salarial. Si bien es cierto en el mes de mayo se pagó con el incremento salarial, también es cierto que la Secretaría de Educación se comprometió para hacer pago del retroactivo de enero, febrero y marzo por tiempo límite hasta en una nómina paralela hasta el 10 de mayo, situación que no se cumplió. Pero también hay que decir que no solamente es ese incumplimiento al pago del retroactivo de que por tal tenemos derecho y que por cierto ya están los recursos asignados, también hay unos incumplimientos muy fuertes y son lo que tiene que ver con lo que nosotros planteamos tan importante para la función y para desempeñar nuestra labor en las instituciones educativas y es lo referente al PAE, la mala prestación del servicio del PAE, sobre todo en alimento caliente, lo que tiene que ver con los refrigerios. Aquí tenemos elementos importantes como por ejemplo unos refrigerios de mala calidad, sobre todo para niños que tienen unas necesidades muy fuertes frente al tema de la alimentación, en el caso de La Dorada, en Supía, en muchas regiones, pero que la Secretaría de Educación prácticamente la respuesta que ha dado es que ellos han hecho lo posible, nosotros vemos que las realidades son otras. Esos elementos son cosas que nosotros queremos que se hable con la Secretaría de Educación, que no han sido cumplidas. Tampoco, por ejemplo, decir que el tema del manejo de la jornada única no ha sido el preciso, el que debe ser, como lo dice el decreto de jornada única. El 2105 establece unas condiciones mínimas para la prestación de la jornada única, cosa que no se tiene hoy. Por cierto, la jornada única se ha convertido en muchos de los casos en un elemento de acoso laboral e incluso donde los compañeros han tenido que trabajar
tiempo de más y que por cierto no es pagado como hora extras. Entonces también decirles, compañeros, que son varios esos elementos, instituciones educativas que no tienen personal de aseo, y la respuesta que nos da la Secretaría de Educación es que ellos ya no tienen recurso y prácticamente somos los docentes que tenemos que responder por eso. Le debemos recordar aquí a la Secretaría que nosotros no solamente estamos dispuestos, corremos riesgos porque en muchas de las instituciones educativas rurales con unas situaciones difíciles de acceso, los compañeros han llegado y hemos prestado el servicio como se establece a una costa de nuestra integridad. Pero también lo que pedimos es que la Secretaría cumpla y el Ministerio cumpla con lo que nosotros le exigimos, lo que tiene que ver en este caso de jornada única, que cumpla con los 4 elementos básicos para poder prestar este servicio como ellos se comprometieron. Y los casos que no se estén cumpliendo, pues también hacerles el llamado a los consejos directivos, porque son la máxima autoridad para que revisen ese cumplimiento y si es el caso reversar esa jornada única, como reitero, por los incumplimientos de los elementos establecidos. Hay otros elementos que también nosotros podemos decir frente a esto, que ante estos incumplimientos, sobre todo con lo que dio pie para una reacción desde la Junta Directiva de Educadores Unidos de Caldas, fue el pago del retroactivo. Nosotros esta misma semana, a mediados de semana, iniciamos unas acciones, unos comunicados y por cierto, unas acciones de hecho, mitines y plantones que programamos para la semana y como tal pues esperamos que la Secretaría de Educación tenga claro cosas importantes. Los sindicatos como estamos para luchar y sobre todo para exigir lo justo, la norma y exigirle al gobierno, como en este caso el gobierno departamental, que cumpla y respete la Junta Directiva y los acuerdos que se establecen con ellas. También decirles, compañeros, como otro segundo elemento importante, una situación que nos preocupa altamente es lo que tiene que ver con las amenazas que se han venido presentando. Ya en días anteriores el compañero Juan Carlos Martínez fue víctima de unas amenazas. También la Junta Directiva y otras organizaciones sociales y sindicales del municipio y del departamento también sufrieron este flagelo y nosotros queremos decirles a los violentos que no nos van a callar y que desde la Comisión de Derechos Humanos le estamos enviando un mensaje al magisterio y a toda la comunidad que nosotros seguiremos denunciando porque para nosotros es muy importante la denuncia, lo estaremos haciendo por los medios correspondientes y sobre todo con lo más importante, con la realidad de lo que está viviendo el magisterio y los docentes y las comunidades en el territorio del departamento y del municipio de Manizales. Como otro elemento importante también para resaltar en lo que tenemos que decir en materia de derechos humanos, le debemos recordar al magisterio que nosotros hemos realizado actividades en conjunto con los compañeros de la Junta Directiva de Educadores Unidos, quienes aprobaron la propuesta que llevamos desde la comisión de realizar un encuentro departamental de derechos humanos los días 2 y 3 de junio, que vamos a realizar en la ciudad de Manizales y que en ese encuentro vamos a hacer unos talleres con una ONG de Viva la Ciudadanía, que es la ONG que hizo sus aportes para que FECODE presentara el informe a la Comisión de la Verdad y nosotros también desde la Junta Directiva pensamos que ese material lo podemos consolidar aquí en el departamento de Caldas y con eso tener un elemento importante que visibilice sobre todo la vulneración de derechos de los docentes y las comunidades en el territorio del departamento. Sobre el concurso docente y un informe de salud muy importante, entre otros temas, nos habla Víctor Hugo Acosta. Él es el secretario de Prensa y Propaganda de Educal. Desde FECODE y los sindicatos filiales hemos insistido en que se deben modificar las relaciones técnicas que permitan no solamente frenar el hacinamiento, sino que permita que hayan mucho más docentes y que las convocatorias docentes de planta en concursos sean mucho más amplias. En esa insistencia, FECODE como sindicato seguirá insistiendo. Además de eso, las listas de elegibles ya estaban vencidas desde el 2020 y es el gobierno nacional el que ha hecho todo tipo de piruetas para evitar que se convoque concurso docente. Y ahora que por fin se convoca concurso docente, el gobierno nacional, a través del decreto 574, pone una traba más al incluir un concurso rural, es decir, al dividir más al magisterio, y lo que ha hecho eso es retrasar el proceso actual y además meternos en muchos limbos jurídicos, por lo cual no sería raro un nuevo retraso en este proceso de concurso. En el marco de lo anterior, finalmente y después de muchos retrasos, por fin hay un cronograma para inicialmente venta de derechos de participación e inscripción. En esa primera parte, que es lo que les voy a mostrar a continuación, quiero puntualizarle una serie de detalles.
La Comisión Nacional del Servicio Civil estableció que a partir del pasado viernes 13 de mayo hasta el 9 de junio será pago de derechos de participación de manera virtual por PSE, del 13 de mayo de 2022 al 9 de junio de 2022 a través del SIMO, que es donde se realiza todo el proceso. Si usted va a pagar los derechos de participación en el Banco Itaú o en los corresponsales bancarios, en este caso los puntos Baloto, la fecha máxima es el 7 de junio. ¿Y cuál es la razón de eso? Que el pago de esta manera se demora 2 días en cargar, por eso es un plazo diferente. Y las inscripciones vía web en la plataforma es del 13 de mayo hasta el 9 de junio. Y recuerde adicionalmente que no basta pagar para quedar inscrito, debe formalizarlo a través del SIMO. Frente al tema del manual de funciones, claramente el gobierno nacional al expedir la resolución 3842 violó los acuerdos con FECODE porque la expidió de manera unilateral y metió en un lío a gran parte del magisterio porque además sacó muchas profesiones que ya estaban y lo demás y además incluyó otros aspectos dentro de las funciones de los docentes con lo cual FECODE por supuesto no está de acuerdo. Pero ese manual de funciones actual tiene 2 partes que son muy importantes para el magisterio y que además sirven como elemento de estudio y para definir cuál es el requisito mínimo a la hora de una plaza a la cual usted se vaya a presentar. Sobre eso voy a explicar unos aspectos. Por ejemplo, es clave en el manual de funciones para que los docentes conozcan cuáles son sus funciones docentes. Por ejemplo, acá vamos a mencionar 2, elaborar instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo. La 20, por ejemplo, vincular en el proceso de enseñanza las dinámicas propias del contexto y del territorio del establecimiento educativo, y como esa 29. Eso frente al tema de funciones. Y en el tema de perfiles, por ejemplo, el tema de docente de ciencias naturales física, aparece qué tipo de licenciaturas son aceptadas y qué título de profesional. Esos son 2 elementos, lo que les mencioné, que en todos los que se quieran presentar deben detallar eso, no solamente para que estudien las funciones que son claves para el proceso del examen, sino además para que sepan cuál es el requisito mínimo que es absolutamente indispensable a la hora del concurso. El anexo de las condiciones específicas es claro, porque ahí están todas las reglas menudas de juego. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay tiempos simultáneos de trabajo? ¿Qué pasa si la jornada laboral es inferior a 8 horas? ¿Cómo es el tema del proceso de la inscripción? Todo el tema detallado está en el tema de las especificaciones técnicas del anexo. Toda esta información la vamos a colgar, por supuesto, en la página web de Educal a partir de quizás miércoles o jueves de esta semana para que el magisterio tenga toda esa información a la mano. Y aquí además les vamos a mostrar un ejemplo de un acuerdo rural y un acuerdo no rural del departamento de Caldas para que vean que las plazas las dividieron entre lo uno y lo otro y que solo se pueden presentar a una de las plazas, sea rural o sea no rural. En el tema de salud, alerta para todo el magisterio del departamento de Caldas. Cosmited en la reunión del pasado 3 de mayo informó que hay un posible cierre de Aman y Santa Ana y estamos haciendo un llamado a que eso no suceda, que fortalezcan ese servicio, no que lo deterioren como ha pasado y que tengan un plan de contingencia que preserve al menos 2 aspectos. Exclusividad para el magisterio y una sede tipo A con todas las condiciones que el magisterio y sus familias se merecen. Cumpliendo con la tarea que planteó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, de ir hasta las regiones, esta semana estuvieron en Manizales los miembros del Sindicato de Educadores de Santander, los de Educal, con la presencia del vicepresidente de FECODE. Varias tareas planteó la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación FECODE, entre ellas llegar a las regiones para unificar criterios e intercambiar conceptos. En Manizales estuvieron los directivos del Sindicato de Educadores de Santander y Educal. El objetivo de nosotros es llegar a las regiones nuevamente, recoger la información que nosotros creemos pertinente
organizar lo que es el Congreso Federal, que es la máxima instancia de la federación, los congresos pedagógicos, el cumpleaños del trabajo pedagógico que se ha hecho en el país y a su vez también dinamizar todo el trabajo político encaminado al próximo 29 de mayo. Fueron varios los temas que se plantearon y que son de trabajo nacional, por eso la participación de los directivos de CES y Educal. Hoy nos encontramos aquí precisamente en Manizales, intercambiando toda la parte sindical, con el fin de poder avanzar en todos los temas que tienen que ver con el tema de la educación, con la reivindicación de los derechos del magisterio y preparándonos para la celebración del tercer Congreso Pedagógico y obviamente para la Asamblea Federal de nuestra Federación Colombiana de Educadores a realizarse, donde tomarán importantes decisiones para el bienestar tanto de los maestros como de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país. En un hecho sin precedentes, la organización sindical se reúne con los compañeros de la Junta del CES de Santander y el compañero Cristian Rey de FECODE para hacer unos análisis puntuales sobre 4 aspectos que tienen que ver con la coyuntura actual del país. Creemos que es de reivindicar igualmente la necesidad que tenemos todos de salir a defender las posturas y hacer balance sobre la participación de nuestra federación en el anterior paro nacional y las, obviamente, logros y conquistas de este mismo. Lo importante es trabajar por espacios que definen al quehacer docente, por eso todo el esfuerzo está centrado para el tercer Congreso Pedagógico. El primer Congreso Pedagógico fue en 1982. Estamos hablando de 40 años del movimiento pedagógico, donde apenas vamos a preparar el tercer Congreso, cuando esta debiera ser una actividad casi todos los años o por el tema de costos que uno comprende, debiera ser mínimamente un Congreso pedagógico cada 2 años, porque es que esa es nuestra naturaleza. Ser maestro, discutir lo que tiene que ver con lo que pasa en el aula, al diario, vivir con nuestras comunidades educativas. De acuerdo a la orientación de FECODE se está haciendo de carácter nacional. Estos ejercicios de regiones, de unirnos a departamentos que estamos pues de pronto no tan próximos, nos permite compartir, además de problemáticas propias de cada entidad territorial y de lo que estamos allá ocasionando por todo el tema de la política educativa, nos permite conocernos, pero también nos permite socializar temas muy importantes en el desarrollo de la agenda que FECODE ha propuesto para el 2022, como lo es precisamente el Congreso Pedagógico, como lo es la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico y la Asamblea Federal. Asimismo, la Asamblea General de la organización, donde se determinarán los lineamientos y posiciones que se tomarán para próximas oportunidades. Bueno, la importancia es pues porque en espacios de pronto más pequeños podemos expresar nuestras posiciones a nivel de dirigentes como tal, y en ese sentido pues hay mucha, digamos, problemática a la que hay que abordar, mucha temática a la que hay que centrar posición, y en ese sentido pues tener en cuenta que a pesar de que hay diferentes posiciones, pues siempre nos concertará que haya el respeto a la democracia sindical, a la unidad, y que FECODE como tal es una organización que debe salir adelante sobre eso. La Asamblea de Federación tendrá que ocuparse de todos los temas del próximo gobierno y sobre todo las reivindicaciones, es decir, tendrá que definir unos criterios. Creo que en eso no va a haber mucha dificultad en temas centrales como el tema de financiación de la educación, el nuevo estatuto de la profesión docente, el tema de salud, el tema de la formación de los educadores. Son temas que van a ser agenda de esa asamblea. El segundo vicepresidente de FECODE, los directivos del Sindicato de Educadores de Santander, con los directivos de Educal en Manizales y así en muchas regiones del país. Lo importante es llegar a los sitios más apartados y que se sienta la presencia de FECODE en las regiones. Les tenemos la cronología de cómo tienen que llegar a la institución educativa Buenavista los docentes. Cuando apenas se asoman los primeros rayos del sol en la mañana, docentes de la institución educativa Buenavista en el municipio de La Dorada se enrutan a la institución educativa por este transporte en rieles, que no ofrecen seguridad, pero son muchos los estudiantes que los esperan. Primero que nada quiero resaltar el compromiso de los docentes de esta institución para poder llegar a las sedes y poder brindarnos la educación. También resaltar el compromiso de los compañeros y padres de familia
que llegan a estas sedes para poder acceder a la educación. Y es que cada día se enfrentan a tomar esta opción de transporte que es prohibida, pero es la única alternativa. A esto se le suman varias problemáticas en la planta física que duplican los inconvenientes para impartir una buena educación. Contamos con serios problemas como la infraestructura tanto de sede primaria como sede secundaria, daños en las canchas y las locaciones donde se reciben las clases. Hace unos años ya teníamos una zona que nos servía como zona de descanso, la cual se vino al suelo y ahora presenta graves riesgos para la seguridad de los estudiantes que están recibiendo la educación. Y es que la institución educativa Buenavista ha pasado por todo, trabajos mal hechos que solo dejan deterioro y abandono en la institución. Juan Carlos Martínez Gil, presidente de Educal, desde la institución educativa León de Greiff, nos presenta el editorial. Compañeros y compañeras de Aula Abierta, bienvenidos al editorial de esta semana de Educal. Han transcurrido ya varios meses desde que dimos inicio al presente año lectivo 2022. En unos incertidumbres para todos los miembros de la comunidad educativa, con unos vacíos, unas carencias y unos faltantes y un total abandono por parte del gobierno nacional para la protección de la educación pública. Las brechas entre lo público y lo privado son cada vez más grandes. La incertidumbre de nuestros jóvenes, la necesidad y el reconocimiento de la labor docente, también las incertidumbres de los padres de familia. Debemos entonces nosotros como educadores sobreponernos a todos estos abandonos del Estado y en ocasiones, ¿por qué no también a la persecución de la misma sociedad que no valora, y repito, no todos, sino algunas partes, la noble y altruista labor de educar? Nosotros como un sector intelectual importante de la sociedad debemos sobreponernos a todas estas persecuciones, a todo este acoso y sacar la casta que nosotros tenemos como trabajadores de la educación. Hoy la comunidad educativa nos requiere, hoy la comunidad educativa necesita que nosotros como educadores pongamos ese granito de arena para poder entender lo que está sucediendo con nuestros jóvenes y nuestros estudiantes. Los chicos que se fueron a la pandemia no son los mismos que están hoy en nuestras aulas y nuestros colegios, y de ahí la cantidad de situaciones que se vienen presentando en las diferentes instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Los invito a ustedes, a todos compañeros, a que nos pongamos un poco más en el sentido de humanizar la relación alumno-docente. Sí, entiendo que las relaciones técnicas, que la problemática de la falta de inversión por parte del Estado hace cada vez más precaria nuestra labor, que el acoso laboral, que los problemas de salud, etcétera, etcétera, en una larga lista, nos debe llamar a nosotros a sobreponernos y ser ejemplo en nuestra sociedad. Los invito a todos y a todas para que desde nuestra aula y de nuestra cátedra podamos entender a la comunidad que hoy nos necesita. Feliz semana para todos y para todas. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también sus comentarios y sugerencias al correo electrónico educal@une.net.co. Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y si quiere compartir alguna experiencia en su institución educativa, graba un video de forma horizontal y nos lo envía. Nosotros lo mostraremos a toda la comunidad educativa. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambiar.